Hola amigos, bienvenidos una semana más acá a la Teca. Los que tenéis una Teca sabéis que desgraciadamente las plazas traseras, como podéis ver, no tienen luz ambiental en los pies, a diferencia de las plazas delanteras. Y hoy os traigo un pequeño brico para que podamos tener estas luces. Bien, este es el kit que he comprado en AliExpress. Nos vienen primero estas piezas de aquí, que aparte en el sobre viene con el logo de Volkswagen y de Skoda, por lo cual seguramente no tenemos problema para encajarlo. Esto es donde va encajada la luz debajo del asiento, ¿vale? Luego lo veremos. Vienen dos. Y luego viene aquí el cableado. Bien, aquí tenemos los dos cables, cada uno con su luz. Esta luz es la que tendremos que alojar aquí dentro, ¿vale? Si vais a la página de AliExpress veréis que hay 4 opciones. La primera, que es la que he comprado yo, es decir, con el cableado, las luces y los soportes. Una segunda que no lleva los soportes, yo creo que no vale la pena, es mejor comprarlo con los soportes. Y luego las otras dos, veis que pone aquí, las anteriores ponía Small Plug, es decir, conector pequeño, y las otras dos son con el Big Plug, con el conector grande. Veis que el conector es un poquito más grande, ¿vale? Que también lo mismo lo hay sin los soportes y con los soportes, ¿vale? Eso tendréis que ver cuál es el conector que tenéis vosotros en vuestro coche y comprar esta, conector grande o conector pequeño. El truco del cable está en este extremo de aquí, que como os veis tiene dos conectores. Uno será para luz delantera existente y lo que haremos será robarle la alimentación, es decir, alimentaremos la luz trasera a partir del conector de la luz delantera. Y luego habrá que pasar el cable este, veremos por dónde lo pasamos para que no se vea. Vamos a ver cómo se puede hacer. Bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser sacar la luz que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y luego hay que pasar el cable. Seguramente tendremos que quitar este tornillo que tenemos aquí para poder abrir un poquito esto y el cable lo pasaremos por aquí debajo, ¿vale? No tiene pinta de ser muy complicado. Vale, para sacar la luz es muy fácil, solamente con la uña la metemos un poquito y estiramos y ya sale. Ahora hay que quitar el conector. Si os ayudáis de un destornillador pequeñito, os costará menos sacarlo. Vale, este es el conector pequeño que hemos dicho. Ahora tenemos el cable que hemos comprado, donde tenemos los dos extremos. En uno de ellos veréis que es donde encaja el conector de la lámpara que hemos quitado, y el otro es el que tenemos que conectar donde hemos sacado la lámpara, ¿vale? Pero antes vamos a pasar el cable porque creo que va a ser más fácil. Vamos a desmontar este panel, quitamos un tornillo que hay por aquí. Bueno, me está costando un poquito pasar el cable. No porque sea difícil, sino simplemente es por la posición, que es muy incómoda. Entonces voy a probarlo a hacer de otra manera, que es un poco más de trabajo, pero así seguro que pasa. Vamos a desmontar esta pieza de aquí. Bueno, desmontarla del todo, no, solamente aflojar. Son 3 tornillos. Y luego aquí hay uno en medio.
que va con la mano. ¿Vale? Ya podemos estirar y operar mucho más tranquilos, ¿vale? Vale, pues metemos el cable por el agujero. Y ahora sí que con la otra mano podemos llegar fácilmente, ¿vale? Vale, ahora lo podemos meter por aquí. Esto lo cerraremos. Y aquí tenemos un pequeño hueco y lo aprovecharemos también para meterlo. Vamos a cerrar ahora esto. Ahora, como vemos que por aquí sobra bastante, vamos a estirar un poquito. Vale, y antes de cerrar aquí, vamos a ver si llega cómodamente a la parte de atrás. Como os comentaba antes, esto lo vamos a meter por aquí abajo. Bueno, vamos a conectar los cables. Conectamos la lámpara que teníamos antes. No podemos equivocarnos, los conectores son diferentes, ¿vale? Aquí. Y el otro a donde teníamos antes la lámpara. Damos un poquito. Y apretamos. Ya está. Bueno, vamos a colocar ahora la pieza, el soporte de la bombilla. Y esto creo que tiene que ir aquí. Aquí. Vale. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar el cable de la mejor manera posible. Para esto lo que he hecho ha sido tirar el asiento lo más atrás posible, y ahora lo que vamos a hacer, para que luego no quede colgando cuando tiremos el asiento más para adelante, lo vamos a meter por aquí, en estos hierros que hay debajo del asiento, para que así el cable no cuelgue, ¿vale? Bien, pero antes de montarla, lo que vamos a hacer es comprobar que funciona todo. Vamos a conectar la luz. ¿Vale? Vale, así como queda. Bien, vamos ahora con el lado del conductor. El procedimiento es el mismo, es decir, pasaremos el cable por aquí abajo. La única diferencia es que la luz, en lugar de estar por esta zona, está más pegada aquí, con lo cual debe ser más fácil en teoría para pasar el cable, ¿vale? Sacamos igual estirando con la uña.
Quitamos el tornillo este. Y pasamos el cable, el que tiene solamente una punta, este de aquí. Este es mucho más fácil, no hay que desmontar nada. Metemos la mano. Y ya tenemos aquí el cable. Ahora estiramos. Y lo mismo que el otro. Conectamos la lámpara a uno de los extremos. Y la otra al conector del coche. Y ya está. Vale. Estiramos todo lo que podamos. Esto ya lo podemos apretar. Y ahora pasamos el resto del cable por aquí debajo. Bueno, ahora que es de noche vamos a ver cómo quedan las luces. Bien, esas son las luces blancas que vienen con el kit. Como os he comentado antes, solo tienen un LED, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es cambiarlas por unas LEDs de color rojo, que llevan 6 LEDs. Si queremos otro color que no sea blanco, es muy importante saber el tipo de conector de las lámparas que lleva nuestro coche. Como he comentado antes, el kit viene para dos tipos de conectores diferentes. El pequeño y el grande. En mi caso, mi Ateca tiene el conector pequeño y estas son las luces que he comprado y ya os he compartido en otro vídeo. Os dejo el enlace en la descripción por si no sabéis cómo cambiar la bombilla. Estas están disponibles en dos tipos de azul, rojo, morado y blanco. Recordad que estas bombillas tienen 6 LEDs, por lo que si queréis mantener el blanco, estas os van a dar más luz. Bien, vamos a ver ahora las posibilidades que he encontrado en el caso de que tengáis el conector grande, pero que quede claro que estas opciones lógicamente yo no las he podido probar. Algunas de ellas sí que me las han recomendado seguidores del canal, pero de otras no tengo información, por lo que no me puedo hacer responsable de que no os funcionen. La primera opción sería esta lámpara completa, que como veis lleva el conector grande y está disponible en 3 colores: blanco, rojo y azul. Son esas 3 primeras opciones de aquí. Las otras opciones llevan un conector doble que no os va a caber en el hueco de la lámpara. La segunda opción sería comprar únicamente la bombilla, es decir, podéis mantener el portalámparas actual y cambiar la bombilla. Sería la opción equivalente a la mía, pero con el conector grande. La tercera opción sería comprar otro kit, que ya permite escoger el color, como veis aquí. La única pega es que este kit no incorpora el soporte para debajo del asiento. Tendríais que buscar otra manera de sujetarlo, o bien
comprar el soporte de este otro kit, que nos permite comprar todas las piezas por separado. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.